Imaginemos abrir la carcasa del procesador más avanzado del mundo y en lugar de encontrar la clásica placa de silicio verde, cuadrada, completamente estéril, pues encontramos algo húmedo. Algo vivo, de hecho. Exacto, algo vivo. Pensemos en unas 200.000 neuronas humanas vivas cultivadas directamente sobre un microchip, navegando a toda velocidad por los laberintos tridimensionales del clásico videojuego Doom. Esquivando ataques, disparando, o sea, jugando de verdad. Y todo ello, y esto es lo fuerte, consumiendo menos energía que la bombilla LED de un flexo de escritorio. Es que rompe por completo la concepción tradicional que tenemos de lo que es un ordenador. Es el salto definitivo de, digamos, la teoría de ciencia ficción a una realidad industrial que ya se puede tocar. O sea, la transición del hardware tradicional al concepto de wetware. Y por eso hoy vamos a realizar un análisis a fondo sobre el despegue comercial de la inteligencia organoide y la biocomputación. Que ha sido sin duda el hito absoluto de este primer trimestre de 2026. Totalmente. Para entender cómo hemos llegado a cultivar ordenadores en lugar de fabricarlos, vamos a cruzar los datos del último informe trimestral sobre inteligencia organoide con investigaciones súper punteras que acaban de publicarse. Hablamos de revistas como Nature Neuroscience, Frontiers en Neurociencia Molecular y también los artículos técnicos de The Neuron. Fuentes de primerísimo nivel, claro. Nuestro objetivo es descubrir cómo estos bioprocesadores, que al fin y al cabo no dejan de ser células cerebrales humanas cultivadas en un laboratorio, pues están empezando a aplastar a la inteligencia artificial tradicional en cuanto a eficiencia energética. Y redefiniendo de paso el futuro de los centros de datos, que falta hace. Eso es. Y por supuesto vamos a intentar separar el pánico infundado de las películas de ciencia ficción de los riesgos éticos reales, los que son urgentes de verdad. Porque el punto de partida de toda esta revolución, no es un simple capricho biológico o un experimento divertido, sino una necesidad física desesperada. La tecnología de computación actual está chocando de frente contra un muro térmico y de consumo que sencillamente ya no puede esquivar. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Para entender por qué la industria ha decidido que es buena idea conectar cables a neuronas vivas, hay que mirar las cifras de consumo eléctrico, que son un auténtico escándalo. ¿Una barbaridad? Los datos de los informes muestran que solo para entrenar un modelo de lenguaje clásico como GPT-3 se necesitaron unos 1.300 megavatios hora. Que se dice pronto. Claro, por ponerlo en contexto, eso equivale al consumo eléctrico de más de 800 hogares europeos durante todo un año de forma ininterrumpida, solo para el entrenamiento. Y si miramos a la computación bruta, el superordenador Frontier necesita 24,6 megavatios constantes simplemente para igualar el procesamiento en bruto de un cerebro humano. Ojo al dato, o sea, 24 megavatios frente al cerebro humano. Claro, es que la comparativa deja la tecnología actual en muy mal lugar. Ese mismo cerebro humano, realizando cálculos increíblemente complejos, reconociendo patrones abstractos en milisegundos y adaptándose a nueva información continuamente, funciona con apenas 20 vatios de potencia. 20 vatios. Es como intentar mantener encendida una gran ciudad entera exclusivamente para resolver un problema matemático complejo, mientras que un experto humano resuelve ese mismo problema utilizando únicamente la energía que necesita un reloj de pulsera. Esa es la analogía perfecta. Hablamos de una diferencia de eficiencia de más de 1 millón de veces a favor de la biología. Es alucinante. Para solucionar esta disparidad brutal, ha surgido lo que en la literatura científica se denomina mortal computing, o computación mortal. Y, requiere un cambio de mentalidad radical. Claro, porque la arquitectura tradicional es muy distinta. Exacto. En la arquitectura clásica de von Neumann, que es la que usan todos nuestros dispositivos convencionales, el hardware y el software están rígidamente separados. O sea, se puede borrar el disco duro por completo, pero el chip de silicio físico sigue ahí, intacto. Ya, pero en la computación mortal, sin embargo, el hardware y el software son inseparables, por lo que cuentan los informes. Eso es, la memoria y el código residen en la propia estructura física de las células y en cómo se conectan entre sí. Poseen una plasticidad adaptativa y una capacidad de autoorganización que ningún bloque de silicio podrá replicar jamás. Y la forma en la que procesan los datos lo cambia todo, porque no utilizan un sistema binario de ceros y unos, utilizan los famosos picos neuronales, los impulsos eléctricos. Que no es un simple interruptor de encendido o apagado, claro. Exacto. Estos picos transmiten información multidimensional,
O sea, importa la amplitud de la señal, importa la forma geométrica de la onda, importa el microsegundo exacto en el que ocurre. Y lo más crucial de todo, funcionan impulsados por eventos, Sar. Y esa eficiencia extrema es la razón por la que empresas pioneras como Cortical Labs ya han inaugurado este mismo trimestre los primeros prototipos comerciales de centros de datos biológicos. Han montado instalaciones en Melbourne y Singapur. Han implementado su tecnología CL1, integrando organoides neuronales directamente en racks de servidores. Es una solución industrial directa a la crisis que comentábamos. De acuerdo, la teoría de la eficiencia es fascinante y queda clarísima. Pero saber que las redes neuronales biológicas gastan poca energía es una cosa y conseguir que hagan algo útil es otra muy distinta. Desde luego. Porque la biología por su propia naturaleza es caótica, desordenada, ruidosa. Entonces, ¿cómo se traduce ese caos biológico en acciones digitales específicas? Y la respuesta que nos dan los documentos está, fíjate, en el refuerzo positivo y los videojuegos. Es que el hito que marcó un antes y un después ocurrió este pasado marzo. Los investigadores consiguieron enseñar a un cultivo de 200.000 neuronas a jugar a Doom de forma autónoma. Madre mía. Y lo lograron en menos de una semana de entrenamiento. Hay que contextualizar la magnitud de esto para que se entienda bien. Hace unos años la gran noticia fue ver a un grupo de neuronas jugar al Pong. Pero el Pong es un entorno hiperbásico, un espacio lineal en 2 dimensiones con una pala que sube y baja. Sí, no tiene nada que ver. Doom es un salto al vacío en complejidad. O sea, es un entorno en 2 dimensiones y media. Hay laberintos, hay físicas de profundidad, hay enemigos con inteligencia artificial que te atacan desde distintos ángulos. Y para tender el puente entre las células físicas y el juego digital, se utiliza un proceso de traducción de datos de bucle cerrado, que implica 2 fases. Ajá. Primero está la codificación sensorial. Todo lo que ocurre en la pantalla se traduce en ráfagas de estimulación eléctrica. Y segundo, la decodificación motora, donde el sistema lee los picos de respuesta de las neuronas y los interpreta como comandos en el teclado para, moverse, girar la cámara o disparar el arma. Vale, un momento, frena un momento. Entiendo la codificación, pero me pongo a pensarlo y me surge una duda gigantesca. ¿Un cultivo celular flotando en una placa de Petri no tiene retinas? Claro, no las tiene. No tiene un nervio óptico conectado a una pantalla. Entonces, ¿cómo demonios puede ver a un enemigo en un laberinto para saber que tiene que dispararle? Lo fascinante aquí es cómo los científicos logran engañar a la red neuronal, convirtiendo la profundidad y el movimiento del videojuego en pura topografía eléctrica espacial. ¿Topografía eléctrica? Sí, es decir, el organoide no necesita ver a un monstruo pixelado. Si un enemigo aparece por la parte izquierda del pasillo en el juego, los electrodos estimulan específicamente la zona izquierda del microchip donde descansan las neuronas. Ah, entiendo. El cultivo biológico siente una alteración física en su entorno espacial izquierdo y reacciona a ella. Exactamente. De esta manera, las neuronas no solo responden a calambrazos aleatorios, sino que internalizan las reglas físicas de ese entorno digital. Y el mecanismo subyacente de cómo aprenden esas reglas es brillante. Las investigaciones lo llaman el principio de entropía mínima. Resulta que las células, por pura biología evolutiva, detestan el caos. Huyen de él, sí. Buscan siempre un estado de homeostasis, de estabilidad. Así que los ingenieros decidieron, ludificar la supervivencia de las células. Si el organoide toma la decisión correcta, como acertar un disparo o esquivar un proyectil, el sistema le envía un estímulo eléctrico predecible, rítmico y organizado. Es una recompensa biológica, un alivio para ellas. Pero si el jugador biológico recibe daño en la partida, el sistema lo castiga inyectando ruido eléctrico. Un patrón caótico, estridente y completamente aleatorio que estresa muchísimo a las células a nivel metabólico. Y como la naturaleza dicta que las redes neuronales intentarán evitar ese estado de estrés a toda costa, las células reconfiguran activamente sus conexiones sinápticas internas para mejorar en el juego, dejar de recibir daño y volver a esa señal predecible y tranquila. Es aprendizaje por refuerzo en su forma más pura y primitiva. O sea, es alucinante. Y este mismo principio se ha utilizado en sistemas mucho más serios que los videojuegos. Este año, la plataforma BrainDance de la Universidad de California Santa Cruz puso a un organoide a resolver un problema clásico de la ingeniería, el equilibrio de un poste invertido sobre un carro en movimiento continuo. Que eso es muy difícil de estabilizar. Muchísimo.
Partieron de una tasa de éxito del 4,5%, que es básicamente puro azar, pero aplicando estos mismos estímulos punitivos selectivos, elevaron la tasa de acierto al 46% en un tiempo récord. ¡Qué barbaridad! Y lo más asombroso de todo es que realizaron esos cálculos dinámicos de estabilización usando menos de 1 milivatio de potencia. Demuestra inequívocamente que los organoides no actúan por simple acto reflejo. Tienen la capacidad de adaptar su propia arquitectura estructural sobre la marcha para gobernar sistemas dinámicos externos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque lograr proezas tecnológicas como jugar a Doom o equilibrar sistemas inestables requiere que la interfase física, el soporte que mantiene vivas a las células, haya evolucionado drásticamente. Ya no vale una placa de Petri normal. Claro, el clásico laboratorio lleno de tubos de ensayo y pipetas ha muerto. Lo que tenemos ahora es una infraestructura de red pura. Es el nacimiento de la arquitectura cyborg. Totalmente, porque el gran cuello de botella histórico en la neurociencia computacional siempre ha sido la precisión de lectura. Medir la actividad de una red neuronal sumergida en líquido sin que el ruido electromagnético destruya la señal era casi imposible. ¿Y cómo lo han solucionado? La revolución ha llegado gracias a las nuevas matrices HDMA. Son matrices de microelectrodos de ultra alta densidad fundidas directamente con tecnología CMOS. Sí, las fuentes detallan que estas matrices cuentan con más de 100 electrodos empaquetados en un solo milímetro cuadrado. O sea, antes, intentar escuchar a una neurona específica era como intentar distinguir un susurro en medio de un estadio de fútbol a rebosar. Una pesadilla técnica. Pero ahora, esta densidad permite lo que llaman análisis de unidad individual. Pueden registrar el potencial de acción, el chispazo eléctrico, de una única neurona específica dentro de un bosque de cientos de miles de células, con una precisión absolutamente quirúrgica. Y para complementar esa precisión electrónica, los sistemas de soporte vital han dado un salto sin precedentes también. Un gran ejemplo es el sistema MELIEMAP. Han implementado microfluídica avanzada para separar anatómicamente el soma, que es el cuerpo principal de la célula, de sus axones, que son los cables transmisores. Esto me voló la cabeza al leerlo. Lo consiguen construyendo canales microscópicos de apenas 4 micrómetros de grosor. El cuerpo de la célula, digamos, no cabe por el túnel, pero el axón crece a través de él. Exacto. Crece buscando el otro lado. Esto permite aislar físicamente el cableado y estudiar la velocidad de conducción de los datos sin interferencias del núcleo. Es literalmente ingeniería de redes y gestión de cableado a escala microscópica. Y para que todo este ecosistema no muera de inanición a las pocas semanas, que era otro gran problema, se utilizan sistemas de perfusión dinámica. Son máquinas que inyectan nutrientes oxigenados y retiran los desechos metabólicos de forma automatizada, imitando el flujo sanguíneo continuo de un cuerpo humano. Y gracias a esto, los organoides se mantienen operativos y rindiendo al máximo durante más de 100 días seguidos sin sufrir picos de estrés metabólico. Toda esta robustez del hardware de soporte es lo que ha permitido conectar la biología a Internet, creando un ecosistema biocomputacional en la nube. La neuroplatform de la compañía Final Spark es el paradigma perfecto de esto. Han cogido sus bioprocesadores en Suiza y les han abierto una puerta directa a la red global. Que es una democratización total. Cualquier equipo de investigación, desde cualquier lugar del planeta, puede escribir un bloque de código en Python, mandarlo a través de la nube y ese código se traduce en microsegundos en impulsos que estimulan físicamente a un organoide al otro lado del mundo. Es una locura pensarlo. Es tan accesible y estandarizado como alquilar capacidad de procesamiento en los servidores de Amazon, solo que se alquila tejido neuronal vivo. Y los resultados que arroja esta plataforma en la nube son sumamente rigurosos, ojo. Recientemente publicaron un estudio donde el sistema logró reconocer caracteres complejos de braille táctil con un 83% de precisión. Nada mal para unas células en una placa. La clave de este éxito radicó en el uso de una arquitectura de conjunto o ensamble. En lugar de enviar la señal a un solo organoide, dividían los datos y los procesaban a través de 3 organoides paralelos simultáneamente. Claro, usar 3 organoides a la vez para filtrar el ruido biológico es como tener a 3 testigos distintos presenciando un accidente de tráfico. Muy buena analogía, sí. Si le preguntas solo a uno, puede que se equivoque en el color del coche por un despiste tonto, pero si los 3 analizan la situación y coinciden exactamente en los números de la matrícula,
tienes la certeza de que esa es la respuesta correcta y descartas los errores individuales. Obtienen una precisión tremenda gastando una minúscula fracción del coste energético que requeriría una red artificial. Así es. Y a medida que las herramientas de lectura y escritura mejoraron, los científicos empezaron a fijarse no solo en cómo los organoides reaccionaban a los datos externos, sino en lo que ocurría internamente a nivel genético. Y lo que descubrieron cambió muchas asunciones previas. Resulta que los organoides no nacen como pizarras en blanco. Esa fue la bomba que soltó Nature Neuroscience en marzo de este año. Al monitorizar cultivos que jamás habían recibido ningún tipo de estímulo sensorial, descubrieron que desarrollaban de forma espontánea patrones de disparo eléctrico estructurados. Ya estaban hablando entre ellas. Eso es. Las células ya se comunicaban en red antes de tener un motivo para hacerlo. Los investigadores lo bautizaron como el sistema operativo primordial. Una definición extremadamente acertada, la verdad. Viene dictado por la propia codificación genética de las células humanas. Es como comprar un teléfono inteligente de última generación y sacarlo de la caja. El teléfono no viene completamente vacío, ¿eh? Ya trae un sistema operativo básico de fábrica, unos protocolos de fondo latiendo en su modo por defecto. Está ahí, preparado y estructurado, esperando a que los investigadores instalen las aplicaciones. Que en este caso serían las tareas específicas de reconocimiento o los circuitos de aprendizaje por refuerzo, claro. Si conectamos esto con la perspectiva general del desarrollo biotecnológico, nos topamos con un desafío de ingeniería monumental. Porque el tamaño importa aquí. Exacto. Para que esas aplicaciones complejas funcionen, el procesador biológico necesita aumentar su número de transistores, es decir, el organoide tiene que crecer en volumen físico. Pero históricamente había un muro infranqueable, la hipoxia central. El asfixiamiento de las células, ¿no? Eso es. Al crecer más allá de unos milímetros, las células del centro del organoide se asfixiaban y morían porque el oxígeno del líquido exterior no lograba penetrar hasta el núcleo. El famoso problema del núcleo necrótico. Pero los artículos de revisión detallan cómo han logrado sortear este muro biológico mediante la vascularización inducida. Y el método es, de verdad, de ciencia ficción. Utilizan un ARN mensajero modificado genéticamente conocido como ETV2. Una maravilla de la bioingeniería. Básicamente, hackean el código genético de una parte de las células y las engañan para que actúen como células endoteliales. Las obligan a agruparse y a construir tubos huecos. Y en apenas 5 días, el propio organoide fabrica su propia red de cañerías internas. Y al resolver el problema de la distribución de oxígeno, ahora es posible escalar el tamaño de estos sistemas hasta igualar la densidad neuronal de los cerebros de los insectos. Y claro, el tamaño trae consigo la especialización. La vascularización permite crear assembloids. Que el nombre ya impone un poco. Sí. No es otra cosa que fusionar físicamente distintos tipos de organoides especializados en diferentes procesos para que trabajen como un único superórgano in vitro. Y al observar las conexiones entre estas distintas regiones, se ha documentado de manera fehaciente la potenciación a largo plazo, o LTP por sus siglas en inglés. Y la potenciación a largo plazo es el mecanismo central de todo esto, ¿verdad? Es el proceso biológico exacto por el cual las sinapsis cambian físicamente de forma y se fortalecen cuando aprendemos algo. Es el disco duro fisiológico del almacenamiento de memorias. Exactamente. Significa que la biocomputación ha dejado atrás la simple generación de chispazos reactivos. Al inducir y verificar la potenciación a largo plazo en estos assembloids vascularizados, los científicos están demostrando y modelando de forma funcional la retención de memoria a largo plazo. Es decir, las células alteran de forma permanente su estructura física para recordar cómo procesar un dato específico. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si hacemos balance, tenemos redes de tejido vivo conectadas a la nube global, procesando información a una eficiencia inalcanzable para el silicio, resolviendo problemas de física dinámica y, sobre todo, alterando su propia anatomía microscópica para retener recuerdos a largo plazo. Es inevitable que el campo de minas ético acabe explotando. Ya lo está haciendo. La gran duda es si la comunidad científica e industrial está prestando atención a los riesgos correctos. Es que hay un intenso debate de corte filosófico dominando los titulares, centrado casi exclusivamente en el concepto de la consciencia.
Basándose en modelos como la teoría de la información integrada, hay sectores que argumentan que cualquier sistema que demuestre una capacidad compleja para integrar información posee, por definición, algún nivel primario de consciencia subjetiva. Espera, frena. Entiendo que la matemática de la teoría de la información funcione así sobre el papel, pero me cuesta muchísimo tragarlo. Me están diciendo que, por el simple hecho de procesar datos eléctricos en bucle, un montón de células en una estantería de un servidor ya tienen consciencia de sí mismas. Suena a puro amarillismo científico para vender titulares. Y no eres la única que lo piensa. Muchos expertos en neurociencia pura coinciden con esa visión escéptica y alertan contra lo que denominan neurohype. Argumentan que fantasear con entidades conscientes carece de fundamento porque ignoran el factor crítico de la encarnación corpórea. Que no tienen cuerpo, vamos. Claro, un organoide no tiene un cuerpo físico que interactúe de forma integral con un entorno vital, no tiene un sistema endocrino inyectando hormonas y, por tanto, no experimenta el mundo de forma holística. Pero, a pesar de ese escepticismo, los entes reguladores no se han atrevido a mirar hacia otro lado. La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre actualizó su marco ético de monitorización este mismo año, adoptando los topes de complejidad que empezaron a ensayarse en China. Es que ya no es una cuestión filosófica, es puramente métrica. Eso es. Vigilan las oscilaciones de las ondas cerebrales gamma del cultivo. Si el organoide alcanza una frecuencia de entre 60 y 100 hercios de forma sincronizada y logra sostenerla durante más de 3 segundos, el sistema hace saltar una alarma. Como un cortocircuito ético. Exacto. Es un indicador de riesgo normativo que obliga a detener las pruebas y someter el experimento a una revisión ética independiente. Esto plantea una pregunta importante, porque todo este debate fascinante sobre la conciencia sintética y los topes de hercios actúa a menudo como una cortina de humo mediática. Mientras la opinión pública debate sobre mentes atrapadas en microchips, los verdaderos peligros inmediatos están pasando desapercibidos. Y tanto. El artículo publicado en Frontiers in Neurociencia Molecular en marzo es demoledor al respecto y urge a centrarse en el impacto real, concretamente en la medicina personalizada. Es que el riesgo práctico asusta mucho más que lo de Matrix. Pensemos en los sistemas híbridos, los iNOC, que acoplan algoritmos de inteligencia artificial con organoides neuronales. La gran promesa es extraer células de la piel de un paciente oncológico, convertirlas en neuronas, cultivar un organoide y usarlo para testar en la nube qué mezcla de fármacos funcionará mejor para su genética específica. Sobre el papel suena maravilloso. Pero, ¿qué ocurre si el algoritmo de IA sufre una alucinación de software encubierta o el propio tejido biológico sufre un pico de estrés anómalo y el sistema termina validando y prescribiendo un tratamiento quimioterapéutico completamente erróneo? Ese es el peligro crítico. Desarrollar una confianza ciega en sistemas de caja negra que son imposibles de auditar completamente, porque la mitad del procesador es tejido vivo que, recordemos, se reconfigura solo. Que aprende por su cuenta. Exacto. Las decisiones médicas de vida o muerte no pueden delegarse en sistemas biocomputacionales sin tener antes una batería de biomarcadores de validación que sea estricta y redundante. Y tampoco podemos dejar de lado la pesadilla legislativa de la privacidad del wetware. Porque si una megacorporación tecnológica extrae una muestra de piel de un donante, la revierte a células madre, cultiva un procesador biológico y lo conecta a su granja de servidores, ¿a quién le pertenecen los datos de propiedad intelectual que genere ese servidor? Un vacío legal enorme. ¿Tiene el donante humano derecho a reclamar un porcentaje de los beneficios comerciales que estén generando sus propias neuronas trabajando en la nube? El choque de intereses es colosal ahí. Por un lado, los beneficios preclínicos son innegables. La biocomputación permitirá acabar definitivamente con la crueldad de las pruebas en modelos animales y acelerar diagnósticos críticos a una velocidad impensable. Lo cual es un avance gigantesco para la humanidad. Sí, pero por otro lado, el vacío legal en cuanto a la gobernanza de los datos biológicos amenaza con crear un escenario de dependencia corporativa donde la ética legislativa actúe tarde y mal frente a los intereses comerciales. Parece evidente, tras todo esto, que la convergencia entre la microfluídica avanzada, las arquitecturas de inteligencia artificial y los organoides celulares cultivados ha dejado de ser un nicho experimental de laboratorio. Es una industria en pleno despegue, diseñada para resolver la colosal y asfixiante crisis energética que amenaza el futuro de la computación mundial. Está aquí para quedarse.
no solo está alterando los cimientos del hardware informático, sino que está abriendo puertas radicales en la farmacología de precisión y el control de sistemas dinámicos. Estamos presenciando el inicio de una era de transición. La eficiencia inflexible del silicio está empezando a ser complementada y en algunos ámbitos superada por la plasticidad, el autoaprendizaje y la eficiencia metabólica extrema de la vida celular. Pero hay una reflexión latente en los datos de los informes de la que resulta difícil escapar si uno se pone a pensarlo fríamente. Constatamos que estos bioprocesadores aprenden, que consolidan memorias físicas permanentes mediante la plasticidad de sus sinapsis y que operan en plataformas en la nube mantenidas por sistemas de soporte vital automatizados capaces de alargar su viabilidad durante décadas. Todo ello estructurado a partir del código genético de donantes humanos vivos. Porque, a nivel fundacional y biológico, cada uno de esos organoides conectados a un servidor sigue siendo una extensión genotípica directa del individuo que donó la célula original. Y resulta fascinante, y a la vez un poco sobrecogedor, pensar que si uno de estos centros de datos biológicos logra mantener estable la red neuronal durante medio siglo, cabe la posibilidad real de que una fracción de la arquitectura cognitiva de un ser humano, o sea, el puro potencial de procesamiento derivado de su ADN, continúe resolviendo complejos problemas matemáticos en la nube décadas después de que el donante original haya fallecido. Es una locura, sí. Una perturbadora extensión de la vida biológico-computacional que sobrevive a la propia mortalidad humana. Un concepto profundo sobre el que reflexionar la próxima vez que encendamos un dispositivo electrónico de última generación, sabiendo que en el futuro es muy posible que sus circuitos no estén hechos de frío metal, sino del mismo tejido vivo y caótico que un día aprendió a sobrevivir en los laberintos tridimensionales de Doom. Ha sido un inmenso placer compartir esta exploración tecnológica hoy. Hasta la próxima.